Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, especialmente las cartas a las 7 iglesias, de las cuales Esmirna y Pérgamo ya fueron publicadas como anticipo. Pero antes de comenzar, continuando con el resto de las 5 cartas, considero oportuno retroceder al comienzo del libro, para que se pueda comprender en su real dimensión el motivo por el cual Juan fue encomendado por Jesús a escribirlas y cuál fue el propósito que se buscó para quienes accedan al contenido de las mismas. Por ello, hoy comenzamos con los primeros 3 versículos del capítulo 1 que hacen al prólogo del libro, en el cual se menciona el propósito para quienes fue escrito. El nombre del libro deriva de la primera palabra griega del texto, Apocalipsis, que significa revelación o correr el velo, e indica que el libro pertenece a la llamada literatura apocalíptica, como lo es también el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Aquí, en Apocalipsis, Jesucristo, el Hijo del Hombre, ya resucitado y glorificado, se le apareció por medio de un ángel al apóstol Juan, que se hallaba cautivo en la isla llamada Patmos, dice el versículo 9 del capítulo 1, con un doble propósito. En primer lugar, exponer el estado espiritual de 7 de las iglesias de Asia Menor que Juan conocía. Esto lo expone en los capítulos 2 y 3. Y en segundo lugar, revelarle mediante una serie de visiones los acontecimientos y factores relacionados con el fin de los tiempos, que abarca del capítulo 4 al 22, para darlos a conocer a la iglesia. En cuanto al autor, podemos decir que si bien la mayoría de los críticos textuales actuales opinan que es otro autor y no es Juan, la tradición y los padres de la Iglesia como Justino, Irineo, Clemente, Orígenes, Tertuliano e Hipólito atribuyen la autoría del libro al apóstol Juan, quien también escribió el cuarto evangelio y las 3 cartas que llevan su nombre. Las pruebas de esta afirmación se basan en 4 pilares. El primero, el autor se refiere a sí mismo como Juan. En el versículo 4 del capítulo 1, también lo hace en el versículo 9 y en el versículo 8 del capítulo 22. En segundo lugar, tenía vínculos estrechos con las iglesias de Asia Menor, así lo menciona en el capítulo 1, verso 4 y en el 11, y en los capítulos 2 y 3 cuando escribe las cartas. La circunstancia del autor que se revela en el versículo 9 del capítulo 1, concuerdan con la del apóstol Juan, al que fuentes históricas confiables del siglo II lo sitúan entre los años 70 y 100 de nuestra era. Y en cuarto lugar, el texto está saturado de imágenes y referencias al Antiguo Testamento, lo que apunta a un autor judío como Juan, que escribe en un entorno predominantemente gentil como es el de Asia Menor. Los destinatarios originales, como bien dijimos, fue un grupo de 7 iglesias locales que estaban situadas en Asia Menor. Algunas estaban padeciendo persecución como Esmirna, capítulo 2, versículos 9 y 10, y Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Probablemente esto sucedió durante el reinado del emperador Domiciano, que gobernó entre el año 81 y el 96 de la era cristiana. Otras iglesias tenían dificultades prácticas y doctrinales, como Éfeso, capítulo 2, verso 6, y Pérgamo también tenía problemas prácticos y doctrinales, además de persecución, capítulo 2, versículo 13-15, y Tiatira, capítulo 2, versículos 20 y 23. Además de estos problemas evidentes, se estaba librando una guerra espiritual invisible pero poderosa que buscaba debilitar la fe de los creyentes, como en Esmirna, capítulo 2, verso 10, Pérgamo, capítulo 2, verso 14, Tiatira, capítulo 2, verso 24, y Filadelfia, capítulo 3, versículo 9. La fecha de redacción del libro varía.
entre el final de la década del 60 o por mediados de los 90, siendo esta última la mayormente aceptada por los eruditos bíblicos. Gran parte del Apocalipsis se centra, más que en ningún otro libro de la Biblia, en los sucesos relacionados con el final de los tiempos, que se conoce como escatología, sin descuidar las decisiones prácticas que creyentes e incrédulos deben tomar en el curso de su vida y que tendrán finalmente consecuencias trascendentales como resultado de la fe y testimonio que será revelado en el juicio ante el gran trono blanco, capítulo 20, versículo 11 al 15. Apocalipsis brinda un estudio teológico casi completo. En él encontramos mucha información sobre Cristo, la humanidad y el pecado, el pueblo de Dios, tanto la Iglesia como Israel, los santos ángeles y Satanás y los demonios. También incluye información importante acerca del poder de Dios, su carácter trino, es decir, la Trinidad, así como aspectos de la obra del Espíritu Santo y la naturaleza de la Escritura. La estructura del libro se anticipa en el versículo 19 del capítulo 1, que dice: escribe las cosas que han visto y las que son y las que han de ser después de esta. De manera que la estructura del libro es secuencial. O sea, cosas que se vio, que se vieron, que son hoy, que han de ser mañana y las que han de ser después de mañana. Podríamos entenderlo de esta manera. O sea, llega hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Cuando Juan recibió la orden de escribir, ya había recibido la visión del Hijo del Hombre exaltado en el capítulo 1. A continuación, se le ordenó escribir las cartas a las 7 iglesias en las cuales describía el estado espiritual de cada una, como dijimos los capítulos 2 y capítulo 3. Por último, en el contenido principal del libro, capítulo 4, capítulo 22, verso 5, Juan declaró las cosas que sucederán después de esta. De manera que en el estudio de hoy comenzamos leyendo Apocalipsis en el capítulo 1, los primeros 2 versículos que resaltan la autoridad apostólica del autor del libro, y que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El libro comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo que se podría entender como lo que se revela sobre Jesucristo, lo que Jesucristo revela por medio de Dios, o ambas interpretaciones que son correctas y además se han de cumplir en el tiempo apropiado de Dios, el Kairos, que para él, para Dios, significa pronto, aunque la humanidad mida el tiempo de otra manera. Estas revelaciones, Jesucristo las envió por medio de un ángel a su siervo Juan, para que diera testimonio, para que Juan testificara de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de lo que Jesucristo le está diciendo, le está dando, le está revelando, y de todas las cosas que además él vio. Probablemente la revelación, lo que él haya visto, la haya recibido en un sueño o en un estado de éxtasis espiritual por medio de la oración. No se dice, tampoco lo sabemos, y no es de sabio especular al respecto. Pero el texto nos dice que Juan la recibió probablemente un domingo, versículo 10 del capítulo 1, en el día del Señor. La creyó, obedeció
y escribió esta carta, no solo para las 7 iglesias, sino para todos aquellos que anhelan conocer los misterios de Dios, sus juicios y bendiciones. De manera que este libro no es un misterio para confundir. A veces dicen que es difícil de comprender porque está lleno de imágenes, sino que es una revelación que tiende a iluminar la mente y el corazón de quienes leen, escuchan y atesoran estas revelaciones, como dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Este versículo nos da el propósito del libro. Bendición para todo aquel que lee esta carta, aquellos que la escuchan y la guardan, así como están en su corazón, porque el tiempo está cerca. Ya, por lo tanto, estamos viendo en este versículo la primera de las 7 bendiciones que encontramos en el Apocalipsis que recibimos de parte de Dios y de Jesucristo cuando leemos esta carta, cuando la escuchamos y cuando la guardamos como un tesoro en el corazón, porque, como dijimos, el tiempo está cerca y se ha de cumplir. Resalta el contraste entre el que lee y el plural de los que oyen. Esto nos da a entender que los cristianos en esa época se reunían en grupo en las iglesias en las diferentes ciudades para escuchar esta carta para el Apocalipsis. Alguien la leía, era leída públicamente, posiblemente en las celebraciones litúrgicas, llamando a los oyentes a hacer caso del libro, porque el juicio está cercano y de que todavía hay tiempo para corregir nuestra conducta hacia Dios. Este principio sigue vigente hoy día, porque todavía el tiempo está cerca. Mucho se ha venido predicando sobre las 9 bienaventuranzas que Jesús mencionó en el Sermón del Monte. Ustedes recuerdan Mateo capítulo 5, los primeros 12 versículos, alentando a los oyentes a vivir conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No sé si ustedes saben que la palabra original del idioma griego para bendiciones es Macarios, que también puede traducirse como afortunado, dichoso y algo más, glorioso. Este es el título que reciben los que son fieles a Dios y al testimonio de Jesucristo. En el Apocalipsis se mencionan 7 bienaventuranzas, 7 palabras Macarios que aparecen en distintos momentos del texto, destacando una promesa o bendición para quienes permanecen fieles a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones que tengan que soportar. La primera la acabamos de leer. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La segunda la encontramos en el capítulo 14, versículo 13, que el apóstol dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Y ahí lo que tiene que escribir es, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No habla de los muertos en Cristo que habla Tesalonicenses, sino de los que han de morir por el testimonio de Jesús en el tiempo de las cosas que han de suceder pronto. En el versículo 15 del capítulo 16 encontramos la tercera bienaventuranza que dice, he aquí vengo como ladrón. Lo dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo ni vean su vergüenza. Dicho de otra manera, que no se manche con el pecado y que se vea su desnudez.
La cuarta bendición la encontramos en el capítulo 19, versículo 9, que nuevamente Juan dice, y el ángel me dijo, escribe nuevamente, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Qué maravilla, qué bendición. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, del Padre. La quinta bendición la encontramos en capítulo 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, cuando el Señor venga. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La sexta, palabra de Jesús, capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso el versículo 3 dice atesorarla. Y la última, en el capítulo 22, verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurados los que viven en pecados, se arrepienten y deciden pedir la gracia y la misericordia de Dios para restauración y vida eterna. Hasta aquí el estudio de hoy. En próximos videos avanzaremos con los saludos a las 7 iglesias y luego con la visión del Hijo del Hombre hasta concluir con las cartas a las respectivas iglesias. Pero antes de cerrar este video, hablemos un poco de nosotros. El texto invita a vivir la vida no como un rompecabezas de enigma, sino como un espacio donde Cristo se revela en todo tiempo y situación por la que se esté pasando. En tu vida, ¿eres fiel al mensaje proclamado o simplemente lo adaptas a tu comodidad? Acepta lo que te conviene, deja lo que no te incomoda. La exégesis te desafía a ser testigo, que no te apropies de la palabra, sino que la reflejes con tu vida. No basta con estudiar el texto, o sea, con leerlo, leí la carta, ni con escucharlo en la comunidad. Sí, escuché lo que me dijeron, la leí y la entendí. La plenitud está en guardarlo, es decir, vivir lo revelado por Dios para nuestro beneficio y para el beneficio de aquellos que vean nuestra transformación de vida. Y esto nos recuerda que el tiempo está cerca. La fe no es para mañana, sino es para hoy. La aplicación personal es vivir con conciencia de que cada instante puede ser un espacio de encuentro con Dios en la eternidad y ante Él vamos a responder. ¿Qué parte de tu vida necesita ser iluminada por Cristo hoy? No mañana, no en otro tiempo, sino ahora. Porque la revelación no es un libro cerrado, es un Cristo vivo que se revela en tu historia, en cada momento, porque Dios te ama y te quiere bendecir desde ahora y para siempre. La respuesta es tuya. Entrégate al Señor y el Señor hará el resto y cambiará tu vida y tu vida resplandecerá como el lucero de la mañana. Que la gracia de Dios, el amor de Cristo transforme cada vida a su misma imagen de su Hijo por la obra del Espíritu Santo. Amén.